inicio a la transmisión en Facebook, así que por la gracia de Dios, aquí estamos hoy haciendo esta labor de reino para el Señor. Vamos a tener esa disposición de mente y de corazón, como siempre, para la palabra. Vamos a retomar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 14. Nos vamos preparando para que hagamos pues la oración como tal. Esto sería la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Los bendecidos acá me regalan un momento. Yo comparto también el enlace del Facebook por el WhatsApp. La Biblia, vamos a leer la NTV, la Biblia NTV, vamos a leerla en este momento. Estamos buscando Hebreos capítulo 9, versículo 14. Muy bien. Capítulo 9, versículo 14. Muy bien, ya les va a llegar también la invitación del Facebook, y una vez que les llegue... Muy bien, ahora sí, entonces ya estamos en directo. Entonces vamos a irnos ahora sí nuevamente a la palabra, y vamos a mirar, por favor, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer la NTV y vamos a retomar un poco lo que dijimos la última ocasión, y le damos gracias a Dios y comenzamos. Dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, en este tiempo de encuentro con la palabra de este día miércoles. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Eres Dios grande y fuerte, magnífico eres, Señor. Eres temido, sabemos que fuera de la tierra, en el universo, eres temido porque eres el Señor. Pero dentro de la tierra sabemos también que cuando te acercas a ella en una forma que la naturaleza lo puede sentir, los montes humean y los collados, las montañas tiemblan y brincan como corderos en una manada. Señor, gracias. A tu presencia los carbones se encienden, a tu presencia el mar brama y ruge, a tu presencia, Señor, la tierra tiembla. Y nosotros, por tu gracia, Señor, que somos el receptáculo de tu Espíritu, nuestro espíritu unido con el tuyo se ha convertido ahora en ese templo sagrado, y desde ese lugar de tu presencia, nuestro espíritu, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te queremos honrar, queremos reconocerte siempre y admirarte, amado Dios, porque sabemos y entendemos la grandeza, Señor, que hay en nosotros. Como dice el apóstol, ciertamente cada día el cuerpo exterior, en un proceso normal y natural, se deteriora, pero el hombre espiritual, el hombre interior, se renueva de día en día. Así que te damos muchísimas gracias, amado Dios. Señor, que la palabra sea ese alimento para nosotros, esa fuerza, esa fortaleza, esa luz, esa dirección que es y que debe ser. Así como dice el salmista, que la palabra es una poderosa luz que alumbra nuestro camino. Que así tu palabra alumbre nuestro camino el día de hoy, y que al guardarla en nuestro corazón, la palabra nos preserve de hacer lo que no conviene, amado Dios. Señor, muchas gracias en el único y glorioso nombre, en el magnífico nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor y alabado sea su santo nombre. Estábamos en la última ocasión, estábamos hablando sobre el hecho de que el Hijo de Dios murió. El Hijo de Dios murió
o el Hijo de Dios dio su vida por cada uno de nosotros. Retomándolo desde la Reina Valera 1960, dice que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y hablando pues sobre esa palabra y pensando en esa palabra, notamos dos cosas muy importantes. No dice la sangre de Jesús. Nosotros tenemos que tener en cuenta ese detalle. Dice la sangre de Cristo, sin importar la traducción, siempre va a decir la sangre de Cristo, no la sangre de Jesús. Vamos a recordar varias cosas importantes hoy. Por ejemplo, y los que quieran anotarlo lo anotan, o los que quieran recordarlo pues lo van a recordar allí, y es que así como hay una diferencia entre la cruz de Cristo y la cruz de Jesús, también hay una diferencia entre decir la sangre de Cristo y la sangre de Jesús. Nosotros sabemos que la cruz, por ejemplo, de Cristo, la cruz de Cristo pues fue Jesús, y la cruz de Jesús fue el madero. Igualmente, cuando hablamos de la sangre, también entendemos que la sangre de Cristo o la sangre del Cordero espiritual y eterno, pues se derramó, según la misma enseñanza bíblica, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si entendemos el mundo como la era nuestra, estamos hablando de un proceso de más de 6.000 años, si hablamos desde ese punto de vista, desde que se tiene registro pues, de Adán o de los primeros hombres. Y si hablamos del mundo como planeta, como creación, pues no sabemos cuándo, pero en el principio, antes de la fundación del mundo, la sangre del Cordero se derramó en la eternidad. La sangre de Jesús, en la cronología nuestra, en el tiempo, sí se derramó apenas hace 2.000 años aproximadamente. Teniendo en cuenta que Jesús no derramó su sangre cuando nació, sino cuando murió en el año 33. Entonces, estamos hablando de casi 2.000 años entonces que Jesús derramó su sangre. La sangre de Jesús es la forma visible en nuestra temporalidad de entender que Dios, según Hebreos capítulo 10, versículo 5, entró en el mundo en espíritu, pero entrando en el mundo, Dios el Padre le preparó un cuerpo a través de María Virgen. Entonces, se cumple Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, Jesús, hijo nos es dado, Cristo. Entonces, Cristo entra en el mundo legalmente, nace legalmente de María Virgen y toma un cuerpo humano, que es el cuerpo que nosotros conocemos como el cuerpo de Jesús. Era para poder entrar legalmente en el sistema. Y en este sistema, Él, en Jesús, derrama también su sangre. Recordamos, sí, que la sangre de Jesús es una sangre también, como lo dice el apóstol Pedro, incorruptible, porque es una sangre sin pecado. Es decir, Jesús no es el resultado de la unión de un espermatozoide de un hombre y de un óvulo de una mujer, sino que Él es el resultado del óvulo de María, pero no de ningún esperma de ningún hombre. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre ella y la fecunda, entonces su sangre es perfecta, porque recordemos también que Dios, sabiendo eso de antemano, ya había diseñado que en el útero, en la placenta, no se mezclara la sangre del bebé y de ningún bebé con la madre, sino que el bebé siempre toma la sangre es del padre. Por eso el hombre, en lo natural, el hombre es el que dispone, por permiso de Dios, el sexo de los hijos. Algo que también en ese tiempo da mucha tranquilidad, porque aunque no se nota tanto ya en las ciudades, yo sí sé que en el caso de mi abuela y de otras mujeres muy ancianas, más maduras, que los hombres a veces dejaban a sus esposas porque ellos decían: usted nunca me da un varón, no me da sino mujeres. Y entonces incluso algunos, bajo esa justificación, buscaban a otras mujeres para engendrar un varón. Y resulta que no es la mujer la que determina el sexo, sino el hombre. Entonces Dios determinó, por eso Dios puede, eso es hermoso, por eso Dios puede, 750 años antes de María nacer, Dios puede dar la profecía diciendo: va a ser un varón. O sea, como él es el que determina, porque Él es el que iba a estar sobre María
Entonces dice, va a ser un varón, va a ser un niño, un hombre como tal. De ahí también, muy bonito, la costumbre que se tomó en Israel, que aún practican pues, las personas con muy buena intención en la iglesia protestante y en la iglesia universal incluso, de presentar los niños. Toda mujer, desde la profecía de Isaías hasta el tiempo que Jesús nació, toda mujer siempre anhelaba que el primer hijo fuera un varón, a ver si de pronto él era el que encajaba en la profecía que decía, una virgen concebirá un varón, no una niña, sino un varón. Entonces por eso todas las mujeres en Israel que tenían un varón, o todos los hombres de Israel que engendraban un varón, generalmente lo llevaban al templo y lo presentaban, para que los sacerdotes lo reconocieran y dijeran si era o no era el Mesías. Entonces por eso fue que Jesús fue llevado también al octavo día al templo, precisamente. Nosotros sabemos también que cuando Jesús fue llevado al templo los sacerdotes no lo reconocieron, pero había allí un hombre que había recibido de Dios una palabra, Simeón, un anciano, que había ido durante años al templo, todos los días, porque Dios le había dicho a él, no morirás hasta que tú no veas a la salvación de Israel. Es decir, que la profecía era que él iba a ver al Salvador. Por eso cuando María y José entran en el templo, él ve a Jesús y ve a María, y él entonces coge al niño y dice, engrandece mi alma al Señor, se regocija mi espíritu, porque han visto mis ojos al Salvador. Muy seguramente Simeón después de eso murió, pero Dios le cumplió, y así como no habían, los líderes religiosos no estaban allí para reconocer al Salvador, Dios se había agenciado de un hombre de fe para que reconociera al Salvador cuando el Salvador entrara en el templo. Bueno, entonces, cuando el versículo 14 de la carta a los Hebreos dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo, para nosotros es muy importante entonces que tengamos en cuenta que la sangre que a nosotros nos lavó, oído, hay que hacer una buena interpretación. Cronológicamente hablando, en nuestra historia es la sangre de Jesús, hace 2000 años. Pero la sangre que nos limpió desde antes de nacer. Y esa sangre no fue derramada hace 2000 años, sino esa sangre fue derramada antes de la fundación del mundo. Ya el Cordero, Cristo, el Señor Dios, había derramado su propia vida o sangre por nosotros. Jesús lo hace en nuestra historia humana hace casi 2000 años, y al hacerlo, hace casi 2000 años en nuestra historia humana, nosotros podemos tener allí un acto de fe en la sangre de Jesús. Sin embargo, sabemos y entendemos, como les dije con mucho respeto en la reunión pasada, que a ninguno de nosotros, excepto por la fe, a ninguno de nosotros nos limpió, ni nos salpicó, ni nos tocó la sangre de Jesús, porque fue hace 2000 años, no habíamos nacido. Pero en la fe aceptamos que la sangre de Jesús, que fue derramada, nos limpió, nos lavó. Pero recordemos que lo que no se ve, lo espiritual, es lo que es eterno. Por eso la Biblia aclara que es la sangre de Cristo la que nos lavó desde la eternidad. Esa es la primera parte que quería que notaran ustedes allí. Lo otro que es interesante es que Él se ofreció a sí mismo, a Dios. Se ofreció en la eternidad para que nosotros pudiésemos ser reconciliados. Entonces yo terminé la reunión pasada con una pregunta que quiero retomar hoy con ustedes. ¿Por qué Dios, siendo espíritu, eterno, inmortal, que no tiene aflicciones humanas de ningún tipo, toma la decisión en la eternidad de venir a un planeta como la Tierra, donde están los seres humanos, y según la profecía de Isaías capítulo 6, cuando en la eternidad Dios, que es en plural, no en singular, sino en plural, se pregunta y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Él, Cristo, dice, heme aquí, envíame a mí. Por eso en la carta a los Hebreos aclara diciendo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque Él, que no era humano todavía, que no tenía mamá humana, que no había nacido
humanamente hablando todavía, porque Él es Dios, hasta donde nosotros entendemos y aceptamos por la fe, a menos en esta experiencia humana, no entendemos el origen de Dios, sino que aceptamos que Dios es eterno, ¿cierto? Quizás después, cuando partamos de esta experiencia humana y trascendamos, de pronto en ese otro estado entenderemos o comprenderemos. Lo que sí la Biblia dice es que así como nosotros somos ancianos de años, Dios es anciano pero de días. Es decir, que el tiempo corre muy diferente en esa dimensión espiritual. ¿Por qué Él entonces viene a la tierra y se somete a vivir en un cuerpo humano, a crecer dentro del tiempo cronológico humano? 33 años, tuvo que esperar 30 años para alcanzar la madurez de edad y empezar a ejercer, 3 años y medio para preparar a los discípulos, y morir, pasar por el proceso de la muerte humana y experimentar todo el dolor y el sufrimiento humano. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo llevó a hacer eso? Entonces, hay algo muy bonito ahí, y es que tenemos que remontarnos a lo que dice el Génesis, y eso nos va a remontar al principio, cuando Él derramó la sangre. Y es que el Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos una naturaleza humana que recibimos de papá y de mamá. Nosotros sí, exceptuando a la Virgen María en relación a Jesús, nosotros sí hemos nacido de un papá humano y una mamá humana. Entonces nosotros tenemos una naturaleza humana, pero también tenemos una naturaleza espiritual, que es la que Dios nos ha restaurado a través del conocimiento. En la iglesia, llámese universal, protestante o en la gracia, hemos ido comprendiendo cada día y aceptando con mayor fe que Dios nos ha dado dos naturalezas, humana y divina, y que como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos una naturaleza divina. Ahora, la naturaleza divina, como el hombre falló en la experiencia humana, cortó el vínculo que tenía de común unión con Dios. Como en la naturaleza humana nosotros necesitamos la mente y el corazón para pensar y razonar. Entonces, cuando esa mente, ese corazón, esa conciencia humana se alejó, se apartó, se retiró de la obediencia a Dios, de la fe a la palabra de Dios, caímos de la gracia. Entonces está contada la historia de Adán, cuando Eva y Adán comen la fruta y después de estar bien pasan a sentirse mal y los expulsan. Cuando en la experiencia humana el hombre se aparta de la gracia, entonces se corta la común unión con Dios y entra en el mundo, en el sistema humano, el pecado, y como resultado del pecado, la muerte. Y el hombre queda condenado en vida a vivir regido por la naturaleza humana, por la conciencia del bien y del mal. Y comienzan las acciones humanas de las obras muertas, tratando de volver a la comunión con Dios. Entonces, por eso es que Él viene, no para morir simplemente por los seres humanos, porque es que los seres humanos nacemos y morimos. Pero es que mientras que nacemos y morimos, el tesoro que está dentro de nosotros, nuestro espíritu, en esa experiencia humana, no está oído, conectado o fluyendo en común unión con Dios a causa de la conciencia humana de pecado que tenemos. Para volver a la común unión con Dios y que no nos estorbe la conciencia de pecado, era necesario entonces que un ser de la misma naturaleza de la que fuimos creados nos redimiera. Porque los animales, los corderos, las vaquitas, las ovejas, las palomas, los bueyes, la sangre de los toros, de los machos cabríos y de los animales, pues lo más que podían hacer era cubrir el pecado nuestro, o sea, nuestras malas obras, la mala conciencia, y aplacar en ese sentido la ira o el enojo de Dios o la consecuencia del pecado por un año, solo por un año, o sea, no daba más.
Un año. Entraba el sumo sacerdote, lograba aplacar y Dios decía como, les voy a dar gracia un año más, una tregua. Pero en un año se las cobro. Entonces lo que era que cada año cubrían, o sea, digamos que el pecado, una capa de pecado un año, luego venía una gracia que lo cubría, luego más pecado, y eso aumentaba, la cuenta aumentaba año tras año. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano fue tomado de la tierra, de donde fue tomado también los animales. Entonces la sangre de los animales lo más que podía hacer algo, era algo por la parte humana, por la conciencia humana, pero no podía volver al hombre a la común unión, porque eso tenía que hacerse en el espíritu. Y para que un ser espiritual fuese redimido de esa limitación en la conciencia humana y pudiese nuevamente volver a conectar o a fluir con Dios en el espíritu, como dice el Nuevo Testamento, unirse a Dios para ser un espíritu nuevamente con Dios en comunión, era necesario que un ser espiritual lo redimiera. Porque estamos hablando de un ser espiritual redimido por otro ser espiritual, de la misma naturaleza. Entonces ahí viene el gran misterio. Es que la única forma de redimirnos espiritualmente es que muriera alguien o derramara vida a alguien que tuviera la misma naturaleza que nosotros. ¿Y quién es el único ser que posee la misma naturaleza que tenemos nosotros a nivel espiritual? Dios. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una vaca no nos podía volver a la comunión porque la vaca es natural, humana, un toro es humano. O sea, es de la tierra. Lo más que puede hacer es un poquito por el ser humano, por el natural. Entonces, por eso que nosotros decíamos, no, hagamos sacrificios. Entonces, humanamente nos daba una tranquilidad. No, ya ofrecí el toro, ya ofrecí la vaca, ya ofrecí el macho cabrío, ya pagué con las tórtolas. Tengo tranquilidad. Pero me quedaba la conciencia. Soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Entonces, cuando volvía y pecaba, otra vez, otra tortolita, otra ovejita. Necesitamos una sangre que nos diera total seguridad. Entonces ahí es donde entra ya no la sangre corruptible de los animales, sino la sangre incorruptible. Entonces volvemos al texto. ¿Cuánto más la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo o Dios, se ofreció a quién? A sí mismo, porque recordemos que el Espíritu, Padre, Hijo, todo, es a Dios. Dios mismo, así como nos sacó de Él y nos creó para volvernos a la común unión con Él y quitar esa pared de la obra muerta, tuvo que sacar nuevamente de Él vida, para volvernos, por así decirlo, para que lo entendamos nosotros, al menos nuestra comprensión, a reconectar, a volver a ser uno con el Padre. Entonces se ofreció a sí mismo, o sea, no fue que llamó a otro, venga usted, no, Él mismo, porque salimos de Él. Entonces Dios mismo literalmente tomó forma humana en Jesús. Dios mismo viene en Jesús y en esta experiencia humana derrama sangre incorruptible, limpia y pura como la de Jesús, la derrama, pero es todo eso que está sucediendo es algo que ya pasó en la eternidad. Y miren lo interesante de esto. En la eternidad no habíamos nacido aún como seres humanos. Y Dios, que vio el final desde el principio, sabiendo ya lo que iba a ocurrir con el ser humano, desde la eternidad derramó su propia sangre, para que los hijos que salieron de Él, ninguno se perdiera. Juan capítulo 17, dice, de todos los que me diste, ninguno se perdió. El único que se pierde es el hijo de perdición, o sea, la naturaleza humana. Por eso dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, no pueden heredar el reino de Dios. Es natural, es lo de acá. Pero lo que Él hace es volvernos a la comunión con Él mediante un sacrificio que Él mismo realiza por cada uno de nosotros. Entonces, la razón por la que Él murió en la eternidad, o derramó su sangre en la eternidad, la expresión morir, pues Dios no muere, hasta la comprensión que tenemos, que derramó su sangre para reconciliarnos, es porque nosotros somos muy valiosos a los ojos de Dios, tenemos un gran valor, y es porque tenemos la misma naturaleza de Dios en nosotros.
O sea, poseemos la misma naturaleza de Dios en nosotros. Dios nos reconoce a nosotros. Cuando Él observa, Él nos reconoce. Y nos reconoce porque somos de Él. Venimos de Él y por la gracia de Dios, ya que nos libró de la conciencia de obras muertas, tenemos seguridad en vida de que estamos en Él, somos de Él y volvemos a Él en el sentido de que si partimos de esta experiencia humana, volvemos a Él. Pero los que ya hemos alcanzado un nivel de madurez en la comprensión espiritual, realmente lo que nos pasa es que nos quedamos donde estamos. Cuando entregamos el cuerpo, nos quedamos donde estamos. Estamos unidos al Padre, sentados con Cristo o en la posición de Cristo en los lugares celestiales. Entonces, mire cómo para Dios somos valiosos. Entonces, por eso el Salmo 2 dice, por ejemplo, Dios dice: Hijo mío, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso es que Dios dice: ustedes son la niña de mis ojos. Por eso es que Dios dice: ustedes siempre tienen que estar arriba y no abajo. Por eso es que Dios dice: ustedes tienen que ser cabeza y no cola. ¿Por qué? Porque Dios es cabeza, porque Dios siempre está arriba, porque Dios siempre va delante. Cuando nuestra mente humana, que fue golpeada por la naturaleza pecaminosa, adánica, caída, por las obras muertas, cuando nuestra naturaleza humana comienza a comprender y a aceptar esa verdad espiritual, comienza a transformarse y comenzamos a ver a Dios obrando a nuestro favor. Entonces nosotros lo llamamos milagros, porque como todavía nos vemos tanto en la naturaleza humana, entonces toda manifestación de Dios que debería ser natural para nosotros, la vemos como una cosa sobrenatural, ¿cierto? Uy, un milagro, ¿cierto? Pero según Dios, esa debería ser la naturalidad de nuestra vida, ver a Dios siempre obrando a favor de nosotros en todas las cosas, ¿cierto? Reinando. Y estamos en un proceso, todos estamos en un proceso en el cual estamos reinando. Unos reinan más en un área, otros reinan más en otra área, pero todos, por la gracia de Dios, estamos reinando de una u otra forma, estamos todos reinando por la gracia del Señor. Sigamos con el texto. Entonces dice 9:14 de Hebreos, por favor, dice así: imagínense, o sea, usemos la imaginación, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Entonces, detengamos un momentico también ahí. La sangre de Cristo, oído, muy importante, no nos quita los vicios. La sangre de Cristo no tiene que ver con las comidas ni con los vestidos, sino que la sangre de Cristo lo que limpia es la conciencia. O sea, tengamos eso muy en cuenta, ¿sí? Que a veces la gente ora y dice: yo lo cubro con la sangre de Cristo y que la borrachera y que... No podemos usar así la sangre de Cristo. La sangre de Cristo lo limpia en la conciencia, porque el pecado o los errores en la interpretación bíblica, en la común unión con Dios, la mala interpretación de quiénes somos, se da en la conciencia. Y esa es la conciencia donde se generan las obras muertas, porque ante esa realidad en la conciencia de que soy pecador, estoy alejado de Dios, voy a ir al infierno, Dios me va a castigar, me está yendo mal porque soy pecador, ¿cómo hago para buscar el favor de Dios? Ahí es donde nacen las obras muertas. ¿Qué hago? Entonces hacemos la primera obra muerta, que es ir y buscarnos unas hojas de higuera. Entonces hay hojas de higuera, una cosa bien grande que nos tape. ¿Por qué? Porque estamos desnudos, nos sentimos desnudos, vamos a cubrirnos. Entonces, nuevamente la gracia, por causa de la naturaleza espiritual que tenemos, entra en el escenario nuestro y nos dice: hojas de higuera no les sirve. Aquí hice ya el primer sacrificio, maté unos animales, les quité las pieles y se las he traído a ustedes. O sea que ahí ya estaba la figura de un cordero inocente. ¿Qué culpa tenía el primer animalito que tuvo que ser sacrificado por Dios o los ángeles, no sé cómo fue ese proceso allí, para que la piel de ellos cubriera a los primeros hombres? Porque los primeros hombres, en su inteligencia, dijeron: no, pues que vamos a seguir el consejo de Dios, vamos a hacer como nosotros pensamos. Y entonces comenzaron a moverse por su propia ciencia, y esa propia ciencia, el propio conocimiento, produjo en ellos la muerte, y el pecado, y el pecado produjo la muerte.
¿Por qué? Porque que esto es bueno, que esto es malo. Cuando Dios les dijo, aprendan de mí. Yo les enseño todas las cosas. Incluso les ofrezco el árbol de la vida. A Dios gracias, el árbol de la vida, que es el mismo Cordero, que es el mismo Dios, pues ya nos ha sido ofrecido también a nosotros. Y por la gracia de Dios nosotros hemos, en esa segunda gracia, hemos tenido la oportunidad de comer del árbol de la vida. Entonces ya no estamos alimentándonos por el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, conocimiento, conciencia, sino por el árbol de la vida, que es Cristo, la gracia, lejos de bien y de mal. ¿Sí? O sea, entendemos que hay actos que nosotros en nuestra conciencia humana pues los consideramos buenos o malos porque afectan o no afectan nuestro vivir y el de otras personas. Todo es natural. Pero en relación a Dios, nosotros aceptamos lo que Dios dice de nosotros, que somos santos, puros, perfectos y sin mancha, que estamos completos en Cristo. Ahora, cuando usted se mire, no se mire según los hombres, no se mire según la naturaleza humana. O sea, no se mire usted con sus enojos, con sus situaciones todavía, con sus falencias humanas, porque las tenemos. Mírese más allá, mírese en el Espíritu. Y entonces en el Espíritu, mírese de acuerdo a la mente del Señor, porque mire qué interesante que dice, que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, lavados con la sangre de Cristo, uno con el Padre en el Espíritu y la mente de Cristo. Entonces yo debo buscar, mi recurso es en la mente de Cristo. Me uno a la mente de Cristo. ¿Qué dice Dios? Dios dice que como Él es santo, puro, perfecto y sin mancha, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, así como Él es, así somos en este mundo. Amén, amén. Y la conciencia me dice, no, pero eres un pecador, mira que todavía deseaste lo que no era, diste, y espérate. Yo no me muevo por mi naturaleza humana. Yo tengo una experiencia humana, pero yo quiero vivir mi vida basado en lo que Dios dice acerca de mí. Porque al fin y al cabo, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Lo que hereda el reino de Dios es lo espiritual que hay en mí. Y es donde yo estoy militando y donde estoy caminando cada día. Entonces, la sangre lo limpia es la conciencia. Recordemos, para que anoten los que deseen hacerlo, que lo que nosotros llamamos pecado en la vida y en la religión, Dios en su palabra, la gran mayoría de esa lista que tenemos, Dios lo llama obras de la carne. Es decir, que la responsabilidad es, con el conocimiento que tenemos ahora en el Espíritu, conectados una vez más con el Señor, cada uno de nosotros a nivel del Espíritu, ir haciendo morir, o sea, enseñándole a la mente natural que esas acciones que la iglesia llama pecado, pero que Dios llama obras de la carne, debemos de irlas haciendo morir. ¿Cómo las hacemos morir? No concentrándonos en ellas, no peleando con ellas, no resistiéndolas, no dándoles energía mental, sino ocupándonos de lo verdadero, ocupándonos de Cristo, ocupándonos de la palabra, del Espíritu. En la medida que me ocupo de lo que es, lo que no es, deja de ser. El problema de la iglesia con buena intención es que se ocupan en lo que no es, todo el tiempo, en lo que no es. Entonces, como andan ocupados en lo natural, mire lo que dice Romanos 8. El ocuparse del Espíritu, que es lo que es, ¿qué produce? Vida y paz. Y el ocuparse de la carne, conciencia, bien y mal, ¿qué produce? Muerte y corrupción. Entonces, ¿en qué nos vamos a ocupar? En lo del Espíritu. Porque lo que queremos generar en nosotros es vida y paz. En la medida que se genera la vida y la paz, las obras de la carne van perdiendo su fuerza, porque un creyente que está siempre con la conciencia de que yo vivo delante de Dios, tengo comunión con Dios, soy uno con el Señor, tengo la mente de Cristo, soy cabeza, Cristo es mi fundamento, camino de obra buena preparada de antemano, soy un bendecido, quiero honrar a Dios con mi vida, mi mente, mis pensamientos, lo alabo en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Qué tiempo le queda para andar pensando en hacer lo que no le conviene? Y cuando le llega lo que no es, dice, no, yo estoy en lo mío, y lo mío es el Espíritu. Entonces, por eso, la iglesia como iglesia no camina como debe caminar, porque anda más ocupada en la carne que en el Espíritu. Entonces, la sangre de Cristo, ¿qué nos limpió a nosotros? La conciencia. Y miren qué hermoso, para que terminemos la reunión de esta noche, qué hermosura esta última parte del versículo. Vamos a leerla en las dos versiones. Dice así, 9:14. Voy a leer todo el texto y vamos a entrar en la última parte. Dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios vivo. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados.
para que adoremos al Dios vivo. Ahora le damos en la versión Reina Valera 1960. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y vamos a terminar en la cartilla, en la página donde estamos, por favor, de la número 6, la última parte dice: con lo único que se puede servir a Dios es con una conciencia libre de obras muertas. No hay forma más de adorar a Dios y de servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Juan 4, 22, 23 y 24. Dios anda buscando personas que anden en el espíritu, que vivan en el espíritu, que tengan mente de espíritu, porque tales personas Dios busca que lo adoren. La única forma de ofrecer un verdadero servicio a Dios es en el espíritu. Entonces, ¿cómo nos libramos de la conciencia de obras muertas? Si nos libramos de ella, verdaderamente podremos servir a un Dios vivo. Mientras que estemos regidos por la conciencia de obras muertas, por la conciencia religiosa, por la conciencia de que soy pecador, de que tengo que hacer, de que tengo que pagar el precio, de que tengo que añadir algo al sacrificio de Cristo, de que voy a hacer lo que puedo en vida para que después de que me vaya miremos a ver si alcanza la misericordia. Mientras tenga la conciencia de que Dios en esta vida está intercambiando conmigo, de que si yo me porto bien me da y que si me porto mal me quita, yo no podré acercarme a un Dios vivo, sino que mi conducta como cristiano o como hijo de Dios será la conducta de uno que se relaciona con un Dios muerto. La única forma de servir a un Dios vivo, o sea, espíritu, es tener una conciencia libre de obras muertas o de obras religiosas. Y hay muchas formas de mirarlo. Por ejemplo, hay que decirlo y tómelo bien y medítenlo, por favor. Jesús no está vivo. Jesús murió. El que resucitó fue Cristo. Y Él está vivo. Pero Jesús murió. Tan es así que la ciencia aún, y los científicos y los enemigos de la cruz de Cristo aún andan buscando el cuerpo de Jesús para embalsamarlo o tenerlo en algún lugar y que la gente vaya a adorar y a tocar el cuerpo de Jesús. ¿Imaginan ustedes las romerías que serían? Todo el mundo queriendo ir al país que tenga el cuerpo de Jesús, a tocar el cuerpo de Jesús para que haya milagros y una cantidad de cosas. Jesús desapareció. Lo visible fue absorbido por lo invisible, lo mortal por lo inmortal. ¿Queremos adorar realmente a Dios? No podemos adorarlo en una conciencia de obras muertas. Tenemos que adorarlo en una conciencia espiritual. ¿Por qué no una conciencia de obras muertas? Porque tendremos un problema muy grande y es este. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Miles. Cada religión, en la conciencia que tiene cada religión, digamos que creo que el 100% debe ser así, está convencido de que en esa conciencia es que se tiene que adorar a Dios. Y de que ahí, en cada una de esas conciencias es donde está Dios. La gran mayoría no comparten a Dios, sino que es de uso exclusivo de ellos. Es decir, que ellos consideran que las otras creencias están equivocadas. Y cada creencia tiene formas diferentes de acercarse a Dios. Entonces, en esa conciencia de obras muertas, no podemos acercarnos a un Dios vivo. Porque en la conciencia que yo tengo, se puede tomar una bebida, y en la conciencia del otro no se puede tomar la misma bebida. En la conciencia del otro se puede vestir de una manera y en la conciencia mía no se puede vestir de una manera. Entonces, cuando nos salgamos de las formas de buscar agradar a Dios con las hojas de higuera, de cubrirnos con nuestras propias ideas y aceptemos el don de Dios, el regalo de Dios, que son dos cosas: la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire, cuando Dios vino al huerto y los encontró en esa conciencia, Adán, Eva, Adán, género humano, y Eva, también madre de todos los vivientes, seres humanos, y los seres humanos corriendo despavoridos. Tenemos miedo de Dios. ¿Qué miedo de Dios? Yo escuchaba gente que dice: uy, qué miedo de la ira de Dios, uy, qué miedo de Dios. Adán,
Cuando por fin Adán contesta, lo hace escondido. Conciencia de obra muerta, escondido. Está detrás, por allá de algún lugar. Dios, que sabe el estado de Adán en ese momento, Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, Dios sabía dónde estaba. Claro, Dios sabía dónde estaba. Lo que quiere es que el hombre piense: ¿dónde estoy? Estoy escondido, estoy detrás de. Ese detrás de es lo que nosotros nos hemos inventado, ¿no? Estoy detrás de mi religión, estoy detrás de mi buena conducta, estoy detrás de mi buen comportamiento, estoy detrás de mi denominación. Esta es la religión de mis padres, ¿no? Aquí hemos sido así y así vamos a morir todos. Estoy detrás de. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La primera pregunta. Y entonces él dice: no, es que escuché tu voz. Mire, creados a imagen y semejanza. Cuando entró la conciencia de obras muertas, cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad y desobedecer a Dios, la voz que era familiar, agradable, común, porque viene de la misma naturaleza de la que fue creado, dejó de ser común, familiar y agradable, y se convirtió en una voz terrorífica. Oí tu voz y tuve miedo. Interesante eso. ¿Cómo es posible que al oír la voz de aquel del cual fuimos hechos a su imagen y semejanza, nosotros tengamos terror y miedo y nos escondamos? Entonces, la primera pregunta: ¿dónde estás? Lo que pasa, Señor, es que yo he descubierto que estoy desnudo. Y ahí viene la segunda pregunta de Dios, que me parece maravillosa, y todos debemos meditar en ella. ¿Quién te enseñó eso? Es decir, Dios lo que le está diciendo a él: oye, en todo el tiempo que yo he charlado con ustedes acá en el jardín, yo nunca les he dicho eso. ¿Quién le enseñó eso? O sea, porque Dios sí sabía. Dijo: eso no llegó así, eso lo aprendió en alguna parte. ¿Quién? O sea, ¿quién es ahora tu maestro? ¿Quién te está enseñando? Y, el problema es que la conciencia humana comenzó a enseñarle y a decir: esto está bien y esto está mal, adoremos así o adoremos allá. Y mire, Jesús se encontró en Juan 4 con esa realidad. Habla con la samaritana y ella dice: mira, ustedes dicen que en Jerusalén, en el templo. Nosotros decimos que acá en el pozo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Mujer, ni en el templo ni en el pozo. Dios es espíritu, y la única forma de estar en plena comunión con Él es en el espíritu. No hay otra forma. ¿Dónde estás y quién te enseñó? Y hoy terminemos con eso. ¿Dónde estamos? Entonces, cada uno de nosotros, con mucha libertad y con mucha certeza de fe, puede decir allí en su mente, en su corazón, incluso allí en voz baja: ¿dónde está? Yo creo con todo mi corazón que estoy en Cristo, en los lugares celestiales, en y con Cristo. Pero cada uno mira dónde está. Y segundo, ¿quién te enseñó? En mi caso, la gracia. O sea, Cristo mismo, el Espíritu, me ha ido enseñando. A ustedes les ha enseñado también que son bendecidos, que son uno con el Padre, que reinan en vida, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estás y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Quién te enseñó que te escondieras? ¿Quién te enseñó que te hicieras hojas de higuera? Y entonces viene el Señor con el regalo. Queremos servir a un Dios vivo. Tenemos que mirar bien el sacrificio de Cristo y seguir trabajando en nuestra mente natural, humana, religiosa, que no tiene mala intención, pero que no sirve. Que toda intención de la mente humana, natural y de la religión, pues la intención originalmente es buena. Buscamos agradar a Dios dentro de una conciencia humana.
En mi conciencia humana considero que las mujeres deben usar falda y no pantalón, porque a mí me parece que agradan más a Dios, mi conciencia humana. Entonces, todas usen ¿qué? Falda y no pantalón, en mi conciencia humana. Es buena la intención, pero estoy queriendo agradar a un Dios en el espíritu con una mente natural. Y para agradar a un Dios en el espíritu necesito una mente espiritual. Claro. Y entonces la mente espiritual dice que para Dios ni hombre ni mujer. Y que el único vestido que el Padre acepta para sus hijas santas y hermosas y para sus hijos reyes y sacerdotes es que se vistan de Cristo. Exacto. Ese sí es el verdadero vestido. Entonces comienzo a adorar a Dios, oído, con un conocimiento espiritual, en una mente espiritual, con un Dios espiritual. Porque es imposible adorar a un Dios espiritual con una mente natural. No, es que a Dios no le gusta que yo tome esta bebida porque es oscura. No, y Dios es espíritu, Dios no toma bebidas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Yo pero les dije hace 8 días a los que escucharon la enseñanza que Dios habló desde arriba y luego dije, o desde abajo. ¿Cierto? Uno te dice que Dios habló arriba, no, Dios habla de arriba o de abajo. Ese arriba y abajo es para nosotros. Si miramos la tierra pues allá dentro del universo y no existe ni arriba ni abajo. Eso es la mente, la mentecita de nosotros que a veces queriendo con hojas de higuera hacer algo bueno, no ha comprendido después de 5.000 años y después de 2.000 años de haber derramado la sangre de Jesús, no ha comprendido esto. Mi hijo, mi hija, hijo, hija, no sirven las obras humanas para volver a la comunión con Dios, no sirven. Es obsoleto, ya caducó, incluso el medio de la ley caducó. Lo único que nos vuelve a la común unión con Dios es volvernos a una mente espiritual, ser regidos por el hombre espiritual. Y el hombre espiritual se llama Cristo. Aún es más, decir que se llama Cristo es encajonarlo. Es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Jesús fue la parte humana del Hijo de Dios, pero Jesús murió en el año 33. Es el resucitado, el Señor, porque eso sí es Él es el Señor de toda la iglesia. Para ustedes que hoy me escucharon en sus hogares, gracia y paz. Para quienes nos van a ver luego en el diferido, gracia y paz. Y para ustedes que están acá presentes, gracia y paz. Qué bendición compartir esta buena palabra que es un bálsamo, ¿cierto? Es un bálsamo sanador. Es un oasis para nosotros, es sumergirnos en esta buena palabra y disfrutarla. Así que demos gracias al Padre. Hoy cerramos la cartilla en esta página 6 hasta enero del año 2023. Ya les recuerdo rápidamente que el 4, 11 y 18 de diciembre, el 4, que es el domingo, tendremos el tema del Cántico de los Peregrinos basados en el Salmo 121. El día 11 tenemos una enseñanza de reflexión del año y del llamamiento a la consagración y a poner las metas en Dios. Y el 18, acá en la sede principal, presencial, tenemos un compartir con todos los que de ustedes quieran hacer parte con nosotros ese día acá en la sede física. Compartiremos y transmitiremos la reunión del 4 y del 11, la del 18 no, porque por la misma logística como tal, vamos a estar charlando, comiendo, orando, cantando, entonces no la vamos a transmitir. Y los días miércoles sí tendremos reunión prácticamente durante todo el mes. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, oremos al Padre. Señor, hoy, desde este lugar de la tierra, te decimos muchas gracias. Tus hijos acá reunidos conmigo, los que están presencialmente, y tus hijos reunidos conmigo, los que están virtualmente. Tanto ellos como nosotros, unidos en Cristo, en el Espíritu delante de ti, te decimos, Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque para mi propia alma oír estas palabras es como agua refrescante cuando uno tiene sed. Es como un alimento cálido que le permite a uno quedar bien cuando uno tiene ganas de comer. Es como un buen descanso cuando uno quiere dormir. Señor, gracias porque tu palabra sigue siendo maravillosa para cada uno de nosotros. Tu palabra es un verdadero descanso para nuestras almas, amado Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por las respuestas a algunas oraciones que específicamente requerían que fueran respondidas el día de hoy. Gracias. Gracias por oír y por responder, porque eso nos da confianza, eso nos afianza.
Y eso nos permite entender que, que es de más preocuparnos y llenarnos de ansiedad, porque una vez más nos dices que tienes el control de todas las cosas. Señor, gracias también por quienes han estado orando por otras peticiones y las han ido recibiendo, algunas que yo no sé, pero que cada uno allí sabe que esa es su victoria personal, su respuesta a su oración, amado Dios. Señor, nos encomendamos a la palabra, que es Cristo, al Espíritu, que es el Señor, para que el resto de esta noche y el resto de los días de esta semana caminemos en el favor y en la bendición de Dios. Gracias por bendecir a tu pueblo y por bendecirnos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones.